Pues el día de hoy tengo el honor de presentar al doctor Juan Francisco Molina Rodríguez. Actualmente se desempeña como subdirector académico en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública en México. Es médico cirujano y partero, egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Realizó sus estudios de maestría en Medicina Social en la Universidad Autónoma Metropolitana y su doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en el Centro de Investigación en Docencia y Humanidades del Estado de Morelos. Ha desempeñado cargos gerenciales en el área de salud y asistencia social en Morelos como director general de servicios de salud del DIF estatal y delegado estatal de Progresa, jefe de atención médica en la subdelegación del ISSSTE y jefe de jurisdicción sanitaria 1, entre otros cargos a nivel de gerencia operativa, táctica y estratégica. En el INSP tiene más de 20 años desempeñándose como profesor investigador en ciencias médicas. Ha desempeñado cargos de jefatura de departamento, subdirector de apoyo académico y director de gerencia y liderazgo en el Centro de Investigación en Sistemas de Salud y en la Secretaría Académica del Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro fundador del Núcleo de Liderazgo en Salud, de los Centros Estatales de Desarrollo de Sistemas de Salud y del Instituto Mesoamericano de Salud Pública, desarrollando proyectos de servicios para el fortalecimiento de los sistemas de salud en México y Centroamérica. Ha impartido más de 50 cursos a nivel especialidad, maestría y doctorado en áreas como salud pública, gerencia y administración, sistemas de salud, metodología de investigación y diagnóstico integral de salud poblacional. Actualmente desempeña la función de coordinador general de los programas de posgrado con orientación profesional y coordinador académico de la maestría en salud pública, miembro del Colegio de Profesores de Políticas, Sistemas y Servicios de Salud. Entre otras cosas, también ha recibido las distinciones como el Galardón de Benefactor Social del Comité Ciudadano de Culiacán, Sinaloa, para la Cultura y las Artes Populares. Asimismo, reconocimiento como miembro del Sistema Estatal de Investigadores en el 2009 en el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos. También ha recibido reconocimientos por su destacado compromiso en la dedicación y trayectoria en actividades docentes por parte del Instituto Nacional de Salud Pública y medallas al mérito universitario. El día de hoy, pues, nos presenta el tema respuesta hospitalaria en México ante el COVID-19. Muchísimas gracias, doctor Francisco, bienvenido. Al contrario, gracias, Isaac. Buenos días a todos y a todas. Un gusto nuevamente estar participando con los organizadores de estos congresos, ahora en el cuarto Congreso de Administración Hospitalaria. Antes de iniciar, pues agradecer a el equipo de organizador de este cuarto Congreso de Administración Hospitalaria y a las autoridades de las instituciones coordinadas para llevar a cabo este evento, a pesar de las limitaciones que nos ha impuesto, digamos, la situación de la pandemia por COVID-19, que pues ha restringido, como ustedes todos saben y han padecido, todo el desarrollo de las actividades de carácter presencial en todo el país y prácticamente en todo el mundo, ¿no? Pero sin embargo, esta situación pues nos ha llevado a pues, adquirir conciencia sobre la necesidad de los cuidados y las medidas de seguridad que debemos adoptar ante una situación epidémica y pandémica, sobre todo de la gravedad por la que estamos atravesando. Y por otro lado, pues tenemos una serie de lecciones aprendidas sobre el desarrollo de innovaciones en materia de actividades tanto laborales como educativas a nivel pues, local, a nivel estatal, a nivel nacional e incluso a nivel mundial. Y bueno, este cuarto Congreso de Administración Hospitalaria pues es un ejemplo de esta nueva normalidad y que seguramente en el futuro, independientemente de que a partir de que tengamos ya la protección poblacional por los procesos de vacunación y crear inmunidad de grupo poblacional, de todas formas, las experiencias adquiridas durante esta etapa pandémica, pues van a contribuir a modificar muchas de las prácticas que teníamos anteriormente en materia, sobre todo académica y de materia educativa, y obviamente cambios en los estilos y comportamientos de la población para mejorar los estilos de vida. ¿Okay? Pues vamos a iniciar entonces con esta. Nos pidieron una colaboración relacionada con la respuesta hospitalaria en México. Entonces,
El contenido de la presentación, pues vamos a ver algunos antecedentes muy breves de COVID-19, dado el tiempo que tenemos, que va corriendo como tirano que es este tiempo. El segundo punto, la reconversión hospitalaria en México, el impacto que ha tenido la reconversión hospitalaria, y lo que viene posteriormente, que es la desreconversión. Y pasaremos al final para que ustedes en un momento determinado y un tiempo específico podamos tener oportunidad de preguntas y comentarios. Entonces, empezaremos con los antecedentes del COVID-19. Bueno, pues como ustedes saben, en diciembre del 2019 se inició un brote incontrolable de un coronavirus nuevo, el SARS-CoV-2, en la provincia china de Wuhan, y que después se extendió rápidamente a toda la población en China, y más tarde se pues propagó a prácticamente todo el mundo, como ya es muy conocida la información de cómo se trasladaron algunos viajeros desde de China a otras partes del mundo, sobre todo Europa, América Latina y a otros países de Asia, y se extendió rapidísimo esta pues pandemia prácticamente, ¿no? En México, por ejemplo, el 28 de febrero por la mañana se confirmó la primera persona con COVID-19 en nuestro país. Vean ustedes que de diciembre de 2019 y fue a mediados de diciembre, o sea, en menos de 2 meses ya teníamos la presencia de COVID-19 en nuestro país. El 18 de marzo de este mismo año, lamentablemente se confirmó la primer deceso por COVID-19 en nuestro país, o sea, fue prácticamente menos de un mes que se presentaron ya el primer deceso, y a partir de ahí se desencadenaron las diferentes fases de esta etapa pandémica. El 30 de marzo, o sea, un mes después de que llegó a México el primer caso de coronavirus y infectado por coronavirus y con el padecimiento COVID-19, pues se catalogó al COVID-19 como una emergencia sanitaria para nuestro país. Y se iniciaron y se revisaron pues las fases de las pandemias, que de acuerdo con la OMS, ustedes saben, tiene 5 fases. La primera fase es la importación del virus, que se dio el 28 de febrero del 2020, como pueden apreciar en la lámina, en las cuales las personas que enfermaron habían viajado al extranjero y adquirieron la enfermedad y presentaron los síntomas a su regreso a nuestro país, iniciando así la cadena de transmisión. En la fase 2 se hablaba de la dispersión comunitaria. En esa fase pues ya existió la transmisión de persona a persona, independientemente de que hayan salido o no del país. Esto fue a partir del 24 de marzo del 2020. Y la fase 3 ya de contagio epidémico, pues fue cuando aparecen casos y que aumentan a miles de casos y ya se dan brotes regionales en diferentes estados de la República y se hace una dispersión de la enfermedad a nivel nacional. Eso se inició a partir del 30 de marzo del 2020, o sea, fue un proceso de transmisión relampagueante de este problema epidémico. La cuarta fase pues se caracteriza por los casos de rebrotes, que estamos justamente en esa etapa, estamos entrando en la fase 4 de rebrote o de la segunda ola, que se llama en una tipo pandémico, y esta pues está todavía por definirse cuándo inicia esta segunda ola en México. Se habla de a partir por ahí alrededor del 20-25 de noviembre, en lo que va de enero, donde estamos observando nuevamente incremento no tan agudo ni no tan grave como el principal, como debe ser en todos estos fenómenos epidémicos, pero sí se puede apreciar que hay un incremento del número de casos y de nuestro país, como pueden ver en esta gráfica, ¿no? Esta es la gráfica de la situación de COVID al 9 de diciembre, o sea, apenas antier, en la cual ya ustedes pueden apreciar aquí en esta curva, ¿no? Cómo llegamos a la parte del acme de la epidemia, estos por semanas epidemiológicas, que vamos en la semana epidemiológica 47, más o menos, y cómo empieza aquí otra vez en este punto el incremento de casos y de defunciones. Hasta el momento, pues para el día de antier, el 9 de diciembre, teníamos 1.205.229 casos confirmados, ¿no? Y en esta misma fase teníamos más de pues 111,000 defunciones
ya confirmadas, 111,655 y sigue en aumento. La positividad de los casos ya ha llegado hasta el 42% y tenemos personas notificadas, o sea, las personas, los casos confirmados es 1,200,000 aproximadamente, mientras que los casos o personas notificadas con sintomatología y que han sido atendidos por los servicios de salud en nuestro país llegan a más de 3 millones, ¿no? 3,086,000, ahorita podemos decir que 3,100,000 más o menos. Se dice que todavía estamos en la fase 3, pero pues ya en este momento podremos decir que en este punto, ya a partir de las semanas anterior o las 2 semanas anteriores, podemos decir que ya estamos en la fase 4, o sea, de la epidemia, o sea, cuando empieza la segunda ola de transmisión. La tasa de incidencia, aquí lo podemos ver por diferentes estados, donde pues entre más fuerte está el color verde, más alta la tasa de incidencia en los últimos 14 días, y podemos ver pues que prácticamente todo el país tiene pues presencia de casos nuevos diariamente y que sigue pues afectando a la población. Este es el número de casos por estados. Para el 8 de diciembre, donde están la entidad federativa, los casos acumulados, las defunciones y los activos que están estimados, o sea, las personas que tienen el padecimiento en ese momento, ¿no? Esta es una tabla al 8 de diciembre, en el cual, insisto, tenemos para el 8 de diciembre 1,193,000, 1,200,000 casos aproximadamente, más de 110,000 defunciones y más de 70,000 casos en estado activo. Para el estado de Chiapas, que son muchos de los que están presentes en el seminario, pues podemos ver que Chiapas tiene aproximadamente 7,000, 8,000 casos acumulados y alrededor de 1,000 defunciones. Como pueden ver, pues ustedes en el estado de Chiapas son de los estados privilegiados todavía, puesto que no ha sido tan grave como en otros estados, y podemos verlo esto justamente más adelante cuando veamos el mapa de riesgo epidemiológico. Entonces tenemos actualmente pues más de 1,200,000 casos, más de 128,000 defunciones estimadas. Las que vimos hace un momento eran las confirmadas, pero estimadas porque pues hay un proceso de actualización de los certificados de defunción y las actas de defunción. Una letalidad promedio de 10,6%, lo que nos habla de una letalidad alta para nuestro país. Es uno de los países con más alta letalidad en el mundo. Entonces, la letalidad, recuerden ustedes, es el porcentaje de personas que tienen el padecimiento y que fallecen, ¿no? A diferencia de la mortalidad, que es el número de casos confirmados de COVID-19 de defunción entre el total de una población en riesgo. Entonces, son dos conceptos diferentes desde el punto de vista epidemiológico. Pero bueno, la letalidad muy alta, y eso tendrá que ver pues con las condiciones del país. A diferencia de otros países, pues México pues recuerden que tiene un alto grado de susceptibilidad y además un alto grado de vulnerabilidad por las condiciones de nuestra población, ¿no? Población sobre todo con factores de riesgo, como ya son muy conocidos: sobrepeso, obesidad. Recuerden que en nuestro país, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública, nuestro instituto, aproximadamente el 70% de la población total, fíjense, 70%, 7 de cada 10 mexicanos tienen sobrepeso u obesidad. A eso agreguémosle una prevalencia de alrededor del 14% de diabetes mellitus, alrededor de la misma cifra de hipertensión y otras comorbilidades que hacen que nuestra población pues sea más vulnerable y además biológicamente más susceptible a la acción de este virus, que ha sido muy agresivo. De acuerdo a los casos confirmados y de acuerdo a los reportes hospitalarios, así datos muy gruesos, tenemos un porcentaje de hospitalización por COVID de 20,98, 21%. O sea, 1 de cada 5 enfermos de COVID en nuestro país ha tenido que ser hospitalizado desde el inicio de la pandemia. De tal manera que durante 2020 hasta el día de 9 de diciembre o 8 de diciembre teníamos 252,000 personas hospitalizadas, o sea que transitaron por los hospitales. Por lo tanto, con una pues mortalidad alta. Se estima que de esos hospitalizados son los que pasaron a la fase moderada
del padecimiento, el 85% de los casos, de ese más de 3 millones de personas notificadas, pues tiene síntomas leves, el 15% ya tiene síntomas y signos moderados y un 5% ya tiene una fase crítica o grave, que son los que son susceptibles de pasar a terapia intensiva y ser intubados, algunos de ellos alrededor del 2%, por lo tanto, pues eso repercute en la alta letalidad y alta mortalidad de este padecimiento. Calculando, hay algunos estudios que en el Instituto Nacional de Salud Pública se han hecho sobre los costos de atención y se refiere que cada caso hospitalizado independientemente, en promedio, pues independientemente de su grado de severidad del padecimiento, tiene un costo de 400,000 pesos, ¿no? Eso es importante y porque vean ustedes, si tenemos 250,000 de personas que han sido hospitalizadas y cada uno ha costado en promedio, ¿no? 400,000 pesos. Obviamente los que están en terapia y están intubados pues tienen un mayor costo, pero los que están leves o moderados que no requieren eso pues son más económicos, pero en promedio, insisto, el costo por caso hospitalizado es de 400,000 pesos, casi medio millón de pesos. Si multiplicamos el 252,000 casos hospitalizados por los 400,000 pesos, pues nos sale una cifra ahí que yo la verdad no puedo ni sé cómo se puede leer esto, ¿no? Porque hasta aquí son millones, aquí serían 2 millones, aquí serían 42 millones, aquí serían 142 millones, 142 millones, y aquí ya esta cifra no alcanzo yo ya a mi mente, pues no soy muy buen matemático, a decir cómo podemos leer esta cifra. O sea, lo que se ha gastado en esta pandemia durante el año en los casos que han sido hospitalizados, o sea, un altísimo costo de atención hospitalaria para poder enfrentar esta pandemia. En la gráfica lo que podemos ver son también porcentajes de pacientes hospitalizados y que fallecieron, o sea, aquí vemos la mortalidad hospitalaria y vemos que hay un diferencial de acuerdo al tipo de institución donde fueron atendidos, de tal manera que si bien es cierto que la mortalidad hospitalaria y la letalidad por institución o por grado de seguridad social o no, se puede tomar como un promedio nacional, pero ya cuando entramos a las tripas del sistema de salud, pues vemos que hay una diferencia importante entre el riesgo de muerte según la institución donde fueron atendidos. Por ejemplo, en el IMSS son 44% de los hospitalizados que fallecen, en los estados el 32%, el ISSSTE 32%, etcétera. Y esto nos habla pues también del tipo de población que atiende cada una de las instituciones, donde radica pues los determinantes sociales del proceso de salud-enfermedad que van a definir de qué manera se van a enfermar, se van a atender y van a fallecer este tipo de pacientes. Entonces, se habla que las condiciones de vida relacionadas con la pobreza, el ingreso, el tipo de alimentación, la condición física, etcétera, son determinantes para el riesgo de enfermar y de morir por este padecimiento, ¿no? Si vemos aquí también algunos de cómo se establece el riesgo epidémico en los estados, en las ciudades, ¿no? En las colonias incluso. Bueno, tiene que ver con estos 10 factores y ustedes los escuchan luego diariamente en las entrevistas y en las conferencias mañaneras y vespertinas de cómo se define el riesgo epidémico para los estados. Y son 10 indicadores que se toman en cuenta, que sería pues la tasa de reproducción efectiva del COVID, la tasa de incidencia, la tasa de mortalidad, la tasa de casos hospitalizados, el porcentaje de camas ocupadas generales, porcentaje de camas con ventilador, etcétera. Y los pongo en rojo, pues lo que nos ocupa, que tiene que ver con la atención hospitalaria. Entonces, para la atención hospitalaria hay 4 grandes indicadores que definen el tipo de color que el semáforo epidemiológico tiene para este caso, que va del rojo al naranja, al amarillo o el verde. Con base en estos indicadores es que se está definiendo cómo está cambiando de rojo a naranja, de naranja a amarillo o de amarillo a verde o al revés cuando está en el segundo brote. Y para el 8 de diciembre, bueno, de acuerdo con el semáforo epidemiológico, podemos ver aquí prácticamente todo el país está en naranja, ¿no? Ahí está Campeche, Chiapas y Veracruz son los únicos que están en semáforo verde. Ustedes, los que son chiapanecos, pues tienen ese privilegio a diferencia de otros estados. Entonces,
Chiapas, insisto, Campeche, Chiapas y Veracruz están en semáforo verde todavía. Zacatecas y Baja California son los que están con semáforo en rojo. Oaxaca, Colima y Tlaxcala en amarillo, y el resto del país está en naranja. Y ahorita, pues corre el riesgo de que incluso la Ciudad de México está a punto, se dice que está en naranja, vermellón, rojo, hacia rojo. O sea, el riesgo de regresar por el problema invernal y por el problema de la segunda ola de el padecimiento. Entonces, esa es la situación epidemiológica y cómo se ha pasado pues desde un caso hasta los 3 millones de casos o personas notificadas, y para poder realizar acciones de contención y de mitigación del daño en el caso de este padecimiento, pues se planteó la reconversión hospitalaria, ¿no? La reconversión hospitalaria, pues que es una estrategia de gran relevancia pues en un proceso de contención y tratamiento de una pandemia. La reconversión hospitalaria pues se define por la Organización Mundial de la Salud como la adaptación de la atención hospitalaria basada en su capacidad instalada de camas disponibles de cuidados intensivos para pacientes críticos, así como el número de camas de hospitalización para pacientes no graves, ¿no? Entonces, hay unos lineamientos de la Secretaría de Salud que son de carácter sectorial para la reconversión hospitalaria, que se publicaron en abril de 2020 y que se vieron bajo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de Salud para realizar rápidamente una reconversión hospitalaria. Déjenme decirles que México ha sido recientemente felicitado por la Organización Panamericana de la Salud por la rapidez y la gran capacidad que tuvo el sistema de salud para llevar a cabo esta reconversión hospitalaria, que para esta reconversión hospitalaria lo que se plantea pues es una identificación rápida de las necesidades, del riesgo y de los requerimientos, un diagnóstico situacional de todo el sistema de salud para la asistencia hospitalaria, y luego, bueno, pues relacionado con los casos, pues un aislamiento de los casos, el manejo de los casos y la prevención y control de infecciones dentro de los hospitales y fuera en la población. La respuesta ante COVID tiene que tener dos grandes componentes. Uno, lo que tiene que cumplir el primer nivel de atención. Una preocupación de muchos estudiosos de la situación de la pandemia es que se ha puesto demasiado o muchísimo énfasis o predominantemente un énfasis en la atención hospitalaria para atención exclusiva a pacientes con COVID, y no se habla mucho del primer nivel de atención. La atención hospitalaria lo que reduce, decíamos, es el riesgo de complicaciones y de mortalidad por el COVID, pero no resuelve el problema de la transmisión y de la aparición de casos nuevos. La clave está en la atención del primer nivel. Entonces tiene que buscarse un fortalecimiento del primer nivel de atención para pues poder identificar casos sospechosos, hacer los diagnósticos, los aislamientos, hacer trabajo de promoción y prevención de todas las medidas que se habla, basados en un modelo de atención primaria a la salud, que implique entonces que los servicios de salud vayan más allá de las unidades de salud, vayan a la comunidad, que haya acciones presenciales, digamos, intensas a nivel del hogar, a nivel de la escuela, aunque sea a través de estas actividades a distancia, pero debe haber acciones de promoción y prevención de la salud y también en los centros de trabajo y hasta en la vía pública. Eso se tiene que reforzar para poder además atender casos sospechosos y detectarlos, y a través de brigadas que puedan atender el primer nivel de atención, como apenas se empezó a realizar en la Ciudad de México. Y luego viene pues la atención hospitalaria a través de la reconversión de las unidades de salud para atender casos de COVID. ¿Qué se requiere para tener una respuesta adecuada? Pues se requiere un liderazgo institucional que tendría que ser a partir de la Secretaría de Salud como cabeza de sector, y que vemos ahí una crisis de liderazgo en los últimos meses, cuando vemos los roces que hay entre el nivel federal y los servicios estatales y los gobiernos estatales, donde pues ahí tenemos ciertos problemas de liderazgo que no permiten consolidar los mecanismos de control del padecimiento. Una coordinación primero institucional de los niveles de atención, primero, segundo y tercer nivel de atención por institución, una coordinación interinstitucional
y una coordinación inter y multisectorial, porque no, el problema del COVID no es un problema del sistema de salud, como muchos lo están viendo y se están abordando. El problema de COVID es un problema social de carácter nacional y que incluye a todos los sectores y deben de haber una participación coordinada de todos los sectores: seguridad, comunicación social, alimentación, vivienda, etcétera, etcétera, que tengan acciones concretas aportando hacia el control de esta pandemia. Y luego, pues debe haber todo un sistema de información amplio, transparente y objetivo sobre las medidas de protección, sobre las acciones para poder contener el padecimiento. Y realizar una logística y operaciones de los sistemas y de los servicios de salud, pero también logística para la operación de otras instituciones y otros sectores que abonen a las acciones de control, para apuntalar también pues, el sistema de atención tanto en el primer nivel como en el segundo y tercer nivel. Y finalmente, pues una administración y finanzas que aporten recursos económicos, materiales, de infraestructura, de insumos, de mobiliario, de equipamiento y sobre todo de recursos humanos suficientes para poderlo atender. Esto de acuerdo a los lineamientos que establece la Organización Panamericana de Salud como recomendación para ello. Entonces, las claves del éxito en la atención y obviamente y sobre todo en la atención hospitalaria por COVID, pues es que existan procesos estandarizados de todas las instituciones, tanto públicas, sociales y privadas, para la atención de casos COVID, se cuente con los materiales, insumos y equipos correctos, necesarios y oportunos y de calidad para la atención, y que tengamos las personas correctas. Y aquí es donde tenemos algunos problemas para la clave del éxito, tanto en los procesos como en materiales, insumos y personas. Por ejemplo, en procesos, desde que inició la pandemia no hay un claro protocolo ya definido de atención, ni un modelo de tratamiento, aunque sea paliativo para los casos o sintomático para los casos. Hay una gran variedad de procesos y de tratamientos que se han planteado, y muchos de ellos basados en productos milagro o mala información a través de los medios de comunicación. Entonces, que hacen riesgoso la atención y el tratamiento de los pacientes. Las claves del éxito, pues es que en la gestión hospitalaria pues se debe demostrar liderazgo, debe haber una planeación estratégica para el abordaje y la operación de los hospitales COVID, una atención centrada en el paciente, pero además que incluya atención a la familia y que se extienda desde el hospital la atención, porque vemos mucha gente en las afueras de los hospitales pendientes de sus casos que no tienen información ni nada. Deben de recibir información y además llevar atención e información al hogar, insisto, a la escuela, a el centro de trabajo y hasta la vía pública. Tenemos que estar haciendo una medición y análisis del desempeño para ver cómo vamos avanzando en el cumplimiento de las acciones, monitoreando las actividades diarias, una atención al personal de salud que garantice, por un lado, condiciones adecuadas de trabajo, condiciones de seguridad en el trabajo y el mantenimiento de la motivación, que ese es un problema, y que además en estos casos pandémicos debe haber todo un sistema de atención psicológica y psiquiátrica para quienes están expuestos pues todo el día a la atención de casos COVID por el riesgo que implica esto. Además, considerar que en la reconversión hospitalaria, bueno, y una de las medidas que se dio de evitar el riesgo de infección fue que aproximadamente el 60% del personal de salud fue enviado a sus casas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya dijimos, el 70% de la población, 2/3 partes de la población tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Si le agregamos diabetes, hipertensión, pues una gran cantidad de trabajadores de la salud fueron enviados a sus casas, incluyendo de los hospitales, y eso causó ahí pues un vacío, un hueco para tener personal para la atención de los casos, además de las otras situaciones de salud que se tienen que atender en hospitales. Y bueno, otra condición es tener una mejora continua como camino a la calidad de la atención, mejora continua pues desde los procesos de identificación de casos, valoración de casos, definir a través del triage quiénes se hospitalizan o no, y dentro de la hospitalización cuáles son los procesos de atención de alta calidad que debemos de ofrecer a los pacientes, ya sea en situación moderada o en situación grave o en situación crítica ya en las salas de terapia intensiva o ya intubados, ¿no?
Entonces, como antecedente de la reconversión, pues podemos decir que en México hay más de cerca de 5,000 hospitales, hay 4,718 hospitales públicos y privados con servicios de hospitalización en diversos niveles. El 97% de estos hospitales son de segundo nivel, como pueden ver en ese cuadro, y solamente 3% son hospitales o institutos de alta especialidad. O sea, tenemos 164 unidades de tercer nivel de alta especialidad. Y eso nos habla pues un desequilibrio que hay entre la disponibilidad de camas y de personal especializado médico para la atención no solamente de la COVID, sino de otro tipo de padecimientos. Entonces hay un desequilibrio entre el segundo y el tercer nivel en cuanto a disponibilidad de recursos y de recursos altamente especializados. Entonces, para el caso de COVID, pues hablamos de escasez de ventiladores, escasez de salas de terapia intensiva, escasez de terapistas especializados, de médicos expertos en atención crítica, etcétera. Sin embargo, pues se dio una reconversión hospitalaria que ha pasado por estas etapas, ¿no? La reconversión hospitalaria, decíamos, en la primera etapa consistió en que los hospitales cuenten con las condiciones de infraestructura esenciales para atender a los pacientes y garantizar camas disponibles con ventiladores y personal especializado para brindar un servicio a estas personas. Esa fue la primera etapa de la reconversión. Eso pues está todavía en proceso porque aún todavía se siguen contratando médicos, se siguen comprando pues ventiladores. ¿Se acuerdan ustedes todo lo que se discutió a nivel nacional de la compra de ventiladores? El establecimiento de áreas de atención intermedia, terapia intermedia o terapia intensiva y áreas críticas. En la segunda etapa consistió en que los hospitales pospongan cirugías y aquellos diagnósticos que no son esenciales, los cuales pueden llevarse a cabo siempre y cuando no se afecte la salud de los pacientes. Esta fue la segunda etapa crítica donde pues al mandar a una gran cantidad de personal a sus casas, pues se tuvo que diferir consulta de especialidad, diferir consulta médica, incluso en primer nivel, cirugías, estudios de laboratorio, etcétera. Y poder preparar a los hospitales para enfrentar directamente el caso de la COVID. La tercera etapa pues, se caracteriza por la expansión física de las instituciones médicas que se instalan en hospitales inflables y de campaña, y eso pues ya también pasamos por esa tercera etapa. Recuerden que en Tabasco hay algunos hospitales móviles, en la Ciudad de México está el hospital de la Magdalena ahí en el autódromo del Seguro Social, y luego está el hospital Citibanamex operado por la iniciativa privada en el hipódromo de las Américas, y otros hospitales que han sido instalados por el Ejército y la Marina en algunos estados del país como hospitales temporales e inflables, como se ve en esa foto de abajo. La tercera etapa de la reconversión hospitalaria se plantea una expansión física de las instituciones médicas, como decíamos, hospitales inflables y de campañas y hospitales móviles, como ya mencionamos. La cuarta etapa se plantea utilizar estructuras privadas para la atención de pacientes, lo cual se realiza cuando existan ofertas o donaciones por parte de empresas. Esta cuarta etapa, pues es ahí el ejemplo que tenemos de esta cuarta etapa es el establecimiento de la unidad temporal COVID-19 habilitada en el centro de Citibanamex, donde 16 fundaciones y empresas donantes, pues aportaron una gran cantidad de dinero para operar junto con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y en colaboración con la Facultad de Medicina de la UNAM, esa unidad temporal COVID-19, que dispuso de 550 camas de hospitalización y 32 camas de terapia intensiva con 1,700 trabajadores entre enfermeras, camilleros y médicos, etcétera, que es un hospital móvil que ha operado y operó pues, con excelentes resultados, ya que ha mostrado una mortalidad hospitalaria de 1,3%, el más bajo, ¿no? Algunos dicen que porque ya han estado crítico y si son derechohabientes o esos son transferidos o son referidos a esas unidades de origen y allá es donde fallecen. Pero bueno, de alguna manera ha sido excelente la calidad de la atención en esta unidad temporal y es un ejemplo de la colaboración público-privada. Además de esto, vamos a ver otro acuerdo que hubo con los hospitales para atender no casos COVID, sino referir casos que han sido diferidos o eran diferidos de consulta de especialidad, de estudios o de cirugías y atención a embarazadas, que fueran por convenio atendidos por hospitales privados a costa del recurso presupuestal de las instituciones como el Seguro o el ISSSTE, ¿no? Pero sigue siendo una colaboración público-privada. La quinta etapa, pues no le hemos llegado a esta,
sería que donde se contempla utilizar la infraestructura no diseñada como los hoteles que están cerca de los hospitales. Y en la capital del país, por ejemplo, hay 53,000 cuartos que pueden, pues imagínense, si cada cuarto es doble, pues, estamos hablando de cerca de 100,000 camas más disponibles para en hoteles repartidos en 610 establecimientos cercanos a los hospitales donde se atienden casos COVID. O sea, sería la última fase que no es necesariamente tenemos que llegar a ella y no hemos llegado a ella, ¿no? Hemos llegado hasta la cuarta etapa de la reconversión hospitalaria con la colaboración público-privada. En la reconversión, bueno, pues al dedicarse a áreas específicas para atender COVID en una primera etapa o reconvertir totalmente algunos hospitales para atención exclusiva de pacientes COVID, pues hubo una necesidad de disminuir los servicios a la población general y a las otras áreas. Los servicios que tuvieron que suspenderse son medicina física, rehabilitación, estrategias educativas de promoción, terapias, cursos al personal, excepto cuando se trata de COVID, endoscopías, etcétera. Otros servicios que se sugirieron que se podrían considerar para suspender y se suspendieron, de hecho, son medicina física y rehabilitación, estrategias educativas, terapia psicológica grupal, endoscopías selectivas, etcétera. Pero además también hubo servicios que se tuvieron que posponer o reprogramar o diferir, como es la consulta externa de especialidad para pacientes con enfermedades crónicas, cirugía electiva, estudios auxiliares, atención a pacientes en clínicas y etcétera, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue que pues los hospitales se tuvieron que reconvertir parcial o totalmente para atender casos COVID y eso afectó de alguna manera el resto de los servicios. Sin embargo, en la atención COVID podemos decir que se ha logrado con éxito porque además, aunado a la situación del control del primer nivel y de las áreas de promoción y prevención, se ha logrado en México, por eso la felicitación de la OPS a nuestro país, contener, digamos, la ola pandémica extendida y sí, bien es cierto que se hablaba de un aplanamiento y eso ha habido como una mala interpretación de eso de aplanar la curva, porque plana, pues nunca ha sido, ¿no? Una curva no se puede aplanar. Entonces, pues ya no sería curva. Entonces, la curva epidémica, pero sí ha permitido que la aparición de casos nuevos, la identificación de casos nuevos y la atención, pues ha evitado que se congestione totalmente nuestro sistema de salud. Aunque en la Ciudad de México y Estado de México están a punto de, porque ya tienen los hospitales cerca de un 85% de ocupación hospitalaria. El resto del país anda todavía alrededor del 50%, entre el 40 y el 50% de ocupación hospitalaria para casos COVID, lo que habla todavía de una buena capacidad de respuesta. Por ejemplo, la Secretaría de Salud pues, tiene disponibles 610 hospitales para atención de casos COVID, camas de hospitales para pacientes, cerca de 30,500 camas, camas de hospitales con ventilador, más de 10,000 camas y más de 175,000 trabajadores de la salud que están enfocados en la atención de esta problemática de salud. Esto distribuido obviamente en los servicios estatales de salud de todo el país. Esas son cifras que el INSABI ha proporcionado y la Secretaría de Salud sobre la disponibilidad de recursos reconvertidos para atender casos COVID. El Seguro Social, por su parte, tiene cerca de 300 unidades médicas y más de 16,000 camas hospitalarias para la atención de casos COVID. Son 160 hospitales híbridos y 24 que solo atienden personas con COVID, o sea, exclusivos para COVID y cuenta con 13,959 camas reconvertidas. O sea, son camas de hospital que antes estaban destinadas a atenciones de ginecobstetricia, de medicina interna, de cirugía o de pediatría y que ahora están destinadas exclusivamente para pacientes COVID. Hay 80 hospitales de bienestar en todo el país también que están atendiendo casos COVID y que cuentan con 893 camas reconvertidas, 12 hospitales de expansión hospitalaria, o sea que se ampliaron los servicios en algunos hospitales, se amplió la capacidad de infraestructura y de mobiliario y equipamiento para poder ampliar la cobertura de atención a casos COVID. Y 14 unidades temporales con 825 camas reconvertidas. Esas unidades temporales, como el hospital que les decía, el hospital COVID, establecido en el autódromo de la Ciudad de México, que está operado por el Seguro Social. Ese es un hospital, digamos, temporal, prácticamente móvil,
que desaparecerá en el momento en que pues ya pues, esté controlada la ola pandémica, al igual que el hospital City Banamex, que está operado por, decíamos, por las 16 fundaciones y empresas donantes, y que tiene ya lo que mencionábamos, 550 camas y 32 camas de terapia intensiva y más de 1,700 trabajadores contratados con recursos tanto de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México como de donaciones de esas 16 fundaciones y empresas donantes que han donado. Y ahorita, apenas hace unos días, se donaron cerca de 700 millones de pesos por ellos, y esta unidad iba a operar hasta octubre, hasta julio. Después se logró una extensión de julio hasta octubre y todavía está en funciones y se está evaluando si podrá continuar en la segunda ola. Incluso la Fundación Carso y Carlos Slim se comprometieron a hacer una nueva ampliación donante para poder extender el funcionamiento de esta unidad de City Banamex en el Hipódromo de las Américas en la Ciudad de México. Además de eso, pues se ha logrado convenios, por ejemplo, el Seguro Social ha logrado un convenio marco de colaboración con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales para que se transfieran a derechohabientes del Seguro Social a hospitales privados para ser atendidos de algunos padecimientos o de servicios que se han tenido que diferir o suspender en los hospitales del Seguro Social para poder garantizar la cobertura de atención, porque ha habido pues una serie de, pues ustedes la han leído seguramente en la prensa nacional, de quejas de que la gente que no tiene COVID va a los hospitales a buscar atención para sus padecimientos, sobre todo crónicos, y pues no hay respuesta, ¿no? No los atienden porque están atendiendo pacientes COVID. Con este convenio, pues se ha logrado que una cantidad importante de derechohabientes que no pueden ser atendidos en los hospitales IMSS son atendidos en hospitales privados, como partos, cesáreas, colelitiasis, hernias, o sea, una serie de servicios que se tuvieron que suspender en los otros hospitales de la institución. Entonces, ha habido, pues, cada día avanzando más la experiencia de la coordinación, insisto, institucional, interinstitucional e inter y multisectorial para enfrentar la pandemia. Y estamos viendo aquí, dice, toda una respuesta hospitalaria titánica en México, dice Carolina, y seguimos en nuestras trincheras para atender a los pacientes, efectivamente. Aquí hay una pregunta, voy a aprovechar y se agradezco la ponencia. A lo largo de la misma resuelto muchas de mis dudas y ahora comprendo por qué de las acciones que se han tomado a lo largo de todos estos meses. Ok. Entonces ahora pasando, digamos, esa fue la reconversión hospitalaria, decíamos, ¿no? Imagínense entonces la obra titánica que tuvo que desarrollar el sistema de salud para reconvertir hospitales, para ampliar la infraestructura e instalar incluso hospitales móviles como los que he instalado, y eso ya no presentamos aquí por razones de tiempo y espacio, los que ha destinado Sedena y Marina también, que han aportado a esta lucha. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto de la reconversión hospitalaria? Pues ya lo hemos mencionado en algunas de ellas, ¿no? Primero, hubo un licenciamiento de las 2/3 partes del personal de salud por ser de riesgo, lo que ya hemos mencionado, y eso pues se enviaron a sus casas para cuidar y tomar las medidas de protección a personal de salud. Algo que se ha criticado mucho, y discúlpenme que lo diga, pero México es uno de los países con la más alta tasa de infección por SARS-CoV-2 en personal de salud. Pero lo que no se ha podido dilucidar, y eso es un pendiente que tenemos los investigadores en salud pública, de discernir claramente de esa gran cantidad de médicos, enfermeras y personal de salud que se han infectado, cuántos han sido realmente infectados en la acción diaria y cuántos han sido infectados fuera de la actividad hospitalaria, porque eso es algo que tenemos que también revisar con detenimiento. Hemos observado por la simple medio empírico, digamos, observacional empírico, que muchos de los que se han reportado, trabajadores de la salud, médicos, enfermeras incluso, o personal, camilleros y demás, son gente que fue licenciada por tener riesgos, por tener sobrepeso, obesidad, ser diabéticos, ser hipertensos, ser cardiópatas, se enviaron a sus hogares, pero pues no respetaron muchos las medidas de protección, las medidas de seguridad, no, y se infectaron
fuera de los hospitales, ¿no? Y fallecieron por causa del COVID y bueno, pues hay que ser también justos en esa parte. Tenemos que ahondar en la investigación porque pues muchos de los que se han infectado y han fallecido como trabajadores de salud han sido fuera de los hospitales, no atendiendo pacientes COVID, sino exponiéndose al riesgo pues de la vía pública, digamos, ¿no? Pero bueno, además de eso, pues se licenció a las 2/3 partes, significa que hubo pues una gran escasez. El secretario de Salud mencionó que había una escasez de cerca de 200,000 médicos y cerca de 300,000 enfermeras, ¿no? Que hacían falta para poder integrar debidamente la plantilla de trabajadores del sistema de salud a nivel nacional, ¿no? Tanto de las instituciones públicas de los estados como de los de seguridad social, IMSS, ISSSTE, PM, SEDENA y Marina. Esto trajo consigo, pues, a licenciar, imagínense, 2/3 partes del personal, pues, que se hacía cargo de la actividad de atención a pacientes por otras causas, no COVID, pues hubo una disminución de la productividad hospitalaria. Entonces, pues se disminuyó la consulta, se disminuyó la cirugía, las hospitalizaciones, las atenciones de urgencia, etcétera, etcétera. Y realmente estuvimos a punto de tener una grave crisis de atención que todavía se sigue viendo en algunas quejas en los medios de comunicación. Nosotros estamos ahorita haciendo una investigación aquí en el instituto con algunos estudiantes de maestría en salud pública para ver cuál fue el impacto de estas medidas en los hospitales reconvertidos. Vamos a hacer un estudio en hospitales reconvertidos para ver, no para ver la respuesta ante COVID, sino más bien el impacto que esto tuvo en los otros servicios, ¿no? Que tienen que ver con el ausentismo del personal, con la disminución de las funciones cotidianas del hospital, cirugías, consultas de especialidad, hospitalizaciones y demás, incluyendo la inversión, presupuesto, recursos. ¿Cómo impactó esto, ¿no? En la disminución de la productividad, de la eficiencia y la eficacia de la atención hospitalaria para casos no COVID. Obviamente, esto también provocó una insuficiencia de recursos, ¿no? En la reconversión, al principio, pues había insuficiencia de mobiliario, de equipamiento, no teníamos áreas de medicina crítica, no teníamos ventiladores, no teníamos suficientes salas de terapia intensiva, no había equipo de seguridad, como ahora ya empieza a verse aquí en la gráfica. También, bueno, pues no había medidas muy claras de seguridad para los trabajadores de salud, se tuvieron que implementar protocolos de seguridad para los trabajadores de salud para áreas COVID y para áreas no COVID, porque recuerden que los hospitales reconvertidos en algunos hay áreas COVID y áreas no COVID, pero pues hay diferencias y diferente tipo de riesgo, pero todo el mundo de alguna manera está en riesgo de adquirir la infección. Otro problema de la reconversión hospitalaria, pues eso trajo la alta tasa de contagiosidad. 40% de los médicos y enfermeras y personal de apoyo, pues han sido, digamos, contagiados, ¿no? de este problema, ¿no? Y otro problema serio que se está viendo ahorita es el manejo de los residuos potencialmente, digamos, los RPBI, ¿no? Infecciosos y demás. Entonces, este manejo, pues han salido los medios de comunicación como hay áreas donde está acumulado residuos o desechos hospitalarios que fueron utilizados en la atención de pacientes COVID y que han sido, pues, un problema para la disposición de estos residuos. Otro impacto que ha tenido, obviamente, el más importante de estos impactos de la reconversión hospitalaria es que al menos se estima que en el primer semestre 1.500.000 personas de distintos padecimientos como cáncer, hipertensión y diabetes no tuvieron atención hospitalaria y de urgencias en el primer semestre y sobre todo a partir de abril cuando comenzó la pandemia. Si hablamos de 1.500.000 en el primer semestre y que esto ha continuado y estamos en un rebrote, una segunda ola, pues podríamos estimar así de una manera muy burda, pero aproximada, que durante 2020 cerca de 3 millones de personas de todos los sistemas y las instituciones, pues no recibirán la atención que deberían recibir cotidianamente en los hospitales. Y eso pues es algo, una deuda pendiente que tiene el sistema de salud con la población general, ¿no? 3 millones de habitantes que no pudieron recibir adecuadamente sus servicios cotidianos por otras razones y que eso impacta obviamente pues en el control de los padecimientos, en la aparición de las complicaciones
y sobre todo en las muertes. Entonces, falta también todavía no solamente ahondar en la investigación relacionada con la COVID, sino ver en ese impacto qué carga de enfermedad y qué carga de complicaciones y de defunciones se produjeron a consecuencia de esa reconversión hospitalaria, que al no ser atendidos, pues pudieron haber fallecido por falta de atención, otros pacientes con otro tipo de padecimientos, ¿no? Por no haber recibido la atención que requerían de manera cotidiana. Entonces, se puede decir que se pudo haber desarrollado una contribución a la mortalidad prematura de todas estas personas, o sea, que murieron pues de manera prematura por falta de atención en los hospitales del país. Y pero bueno, la buena noticia, digamos, dentro de lo malo es que según el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID en México, entre mayo y junio del 21 tendremos un alcance de un 50% de cobertura de vacunación por COVID, lo que se dice que redundará en la disminución del 90% de la mortalidad por COVID. Y bueno, pues eso también traerá como consecuencia una disminución de la carga de demanda de atención en los hospitales públicos y privados, y por lo tanto, pues una disminución también de costos. O sea, la invertir en la vacuna es importantísima porque ya vieron cuánto costó o cuánto costará en el año atender a ese cuarto de millón de pacientes hospitalizados. Una cantidad impresionante, ¿no? Que con la vacuna, pues al disminuir el número de pacientes y al disminuir el número de enfermos severos y críticos, pues disminuirá la demanda de atención hospitalaria y por lo tanto disminuirán los costos de la atención y será obviamente un ahorro, más que un ahorro, digamos, un retorno de inversión importantísimo en materia de financiamiento para la salud. Y bueno, finalmente la fase que sigue es una vez que ya inicie la vacunación y que ahí tengamos la protección ya de grupo y que vaya disminuyendo el número de casos y la demanda hospitalaria, será la desreconversión para finalizar esta presentación. Entonces, ¿qué es la desreconversión? Pues restablecer los servicios terapéuticos y preventivos que estuvieron suspendidos en esas etapas de la pandemia por COVID-19 y poder nuevamente responder a las necesidades, demandas y expectativas de la población, pero fíjense aquí lo importante, con una lección aprendida, ¿no? O sea, el compromiso es que una vez que restablecemos los servicios, esos servicios tienen que ser de alta calidad. Se tiene que mejorar la disponibilidad de recursos humanos, materiales y de infraestructura. Se tiene que mejorar la inversión en la atención a la salud, tanto en el primero como el segundo y tercer nivel de atención, y mejorar en recompensa, por así decirlo, a el sufrimiento que la población no COVID tuvo durante el año. En recompensa de eso, pues recibir una mejor calidad de la atención, una mejor trato humanitario, pero además también restablecer mejores condiciones laborales para los trabajadores de la salud. O sea, no puede quedar así nada más esa experiencia, sino tenemos que tener lecciones aprendidas. Ahora, la desreconversión pues será gradual conforme lo permite la situación epidemiológica. Se comenzará con reabrir los servicios paulatinamente para brindar las atenciones médicas que se han venido reprogramando o se han venido difiriendo por causa de la pandemia de manera gradual. O lo primero que tendrá que ocurrir es levantar, por ejemplo, los hospitales móviles, todo lo que son temporales, y luego empezar a desreconvertir los hospitales y poder ir retornando a la normalidad. La lección aprendida es que de cualquier manera el virus llegó para quedarse, ¿no? Y siempre, aunque haya vacuna, pues siempre habrá la posibilidad de que existan algunos casos por ahí. Por lo tanto, se tendrá que dejar todavía en reserva en los hospitales, pues una área para atención exclusiva de pacientes COVID para el futuro. No podemos decir, pues ya con la vacuna desaparece absolutamente, porque ¿cuántos años nos llevó, por ejemplo, erradicar la poliomielitis? ¿Cuántos años nos ha llevado en eliminar o en controlar algunos padecimientos como sarampión, rubiola, escarlatina, etcétera? Y no lo hemos logrado todavía a pesar de las vacunas. Entonces, tenemos que tomar conciencia en el sistema de salud que el virus llegó para quedarse. Van a seguir existiendo enfermos que puedan pasar a una etapa de una etapa leve a una etapa severa y moderada y hasta crítica, y tendremos que tener
pues garantizadas áreas de atención, de tal manera que esa desconversión no puede ser absoluta y total. No podemos regresar a como una cápsula del tiempo antes de diciembre del 2019. Y, perdón, digamos que la reconversión hacia la nueva normalidad de los servicios de salud pues va a pasar por esas tres fases. Una primera fase de analizar la infraestructura, el equipamiento y los recursos materiales existentes después de la reconversión, cómo está, ¿no? Reconvertidos. Luego pasar a la segunda fase con ese análisis, ese diagnóstico, a la reconversión de unidades médicas, de reconversión de unidades médicas, y considerarán aquellas clínicas y hospitales que puedan iniciar ese proceso, ¿no? Otras que requieran transitar de hospitales COVID a hospitales no COVID o a hospitales híbridos, y además reorganizar las unidades de terapia intensiva para pacientes COVID y no COVID, como decíamos, y también servicios de urgencias para pacientes COVID y no COVID. O sea, vamos a tener que reorganizar los servicios a nivel hospitalario para retornar paulatinamente a la nueva normalidad, ¿no? Porque vamos a seguir teniendo, insisto, pacientes COVID. Y finalmente, un desescalamiento de unidades hospitalarias donde se incluye la recuperación de las camas sensibles que se destinaron para pacientes no COVID, que eran para pacientes no COVID y se destinaron para pacientes COVID, y poder retirar todas las estructuras temporales creadas para la pandemia, recuperar todos los consultorios y recuperar todos los procesos de atención para otras patologías. Y esa de reconversión pues tampoco se logra de un día para otro, ¿no? Eso será paulatino conforme vaya avanzando y vaya disminuyendo la curva epidémica a lo largo del próximo año, sobre todo con la incorporación de la vacunación y la disminución de pacientes de COVID. Y bueno, pues yo hasta aquí dejaría la presentación. Pasaríamos a la fase de preguntas y comentarios por parte de los asistentes a esta charla. Doctor, muchas gracias y pues agradecemos que nos haya permitido estar con usted en esta tarde. No, al contrario, pues agradecerle nuevamente al comité organizador de este cuarto congreso de administración hospitalaria la invitación, y bueno, cualquier información adicional o alguna publicación o información que puedan requerir, con gusto la podemos atender. Ahí en la pantalla está mi nombre completo y mi correo electrónico, y con gusto podemos aportarles algunos documentos. Hay una gran cantidad. Los invito a que ingresen a la página del Instituto Nacional de Salud Pública, es www.insp.mx. Hay un área ahí también de información, lo último que se ha publicado en México y en el mundo sobre el problema de la COVID, que van desde aspectos de promoción, prevención, hasta aspectos de carácter de la calidad de las vacunas, la producción de vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gran cantidad de información disponible en nuestra página. Y pues finalmente, recordar que, como mencioné, ¿no? Por ser trabajadores de la salud, pues no estamos inmunes a la problemática. Entonces, yo hacerles una invitación a que seguimos todavía, está escalando la segunda ola de padecimientos que se, pues, complica con el invierno al vincularse también este problema con la influenza estacional, y ahora tenemos 3 virus: del virus sincitial respiratorio, los virus de la influenza, y se agrega el virus SARS-CoV-2. Por lo tanto, pues hay que tomar conciencia de que debemos de acatar las medidas de seguridad y de protección, y sobre todo seguir las pues indicaciones de uso de cubrebocas, mantener la sana distancia, no salir de casa si no es necesario, y sobre todo extremar las precauciones cuando se trate de personas en la familia y en el hogar que tengan algún pues factor de riesgo importante, como sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, cardiopatías, alergias, etcétera, etcétera, ¿no? En el caso de los trabajadores de la salud, pues nuevamente también hay que hacer o realizar una práctica profesional basada en evidencia, por favor. Muy bien, doctor. Pues le agradecemos una vez más su participación. Gracias por estar con nosotros y de verdad ha sido un honor contar con usted en este cuarto congreso. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos y a todas, y un saludo fraternal y afectuoso a todos los compañeros, colegas, amigos
y sobre todo también estudiar, exalumnos que están por aquí presentes en el Congreso, un placer y un gusto verlos y saludarlos a través de este medio, y pues también esto nos ayudará a tomar lecciones aprendidas para pues todas las acciones que tenemos que realizar como trabajadores de la salud, ¿no? Desde el punto de vista de la salud pública. Insistir en que tenemos que reenfocar nuestras acciones como saludistas hacia un sistema de salud basado en la atención primaria a la salud, que tenga una cobertura universal, que garantice atención de primero, segundo y tercer nivel, que garantice que en el primer nivel se dé atención en las unidades de salud, en el hogar, en la escuela, en el trabajo y en la vía pública, y que sea una atención centrada en la persona, en la familia y en la comunidad, ¿no? Y pues eso es la transformación que esperamos de este sistema de salud en el futuro, a la luz de pues los planes que hay de transformación del sistema, pero también de las lecciones aprendidas con esta pandemia, que nos dejarán pues mucho por aplicar en un nuevo sistema de salud que favorezca las necesidades, las demandas y las expectativas de la población, sea con seguridad social o sea sin seguridad social, y que abone pues al mejor estado de salud, que abone a la equidad en la atención y finalmente al bienestar social en nuestro país, ¿no? Con eso cerraría yo mi participación, agradeciéndoles a todos su infinita paciencia y su participación en esta pues charla más que conferencia, ¿no? Muchísimas Muchas gracias. gracias.